Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder darles la bienvenida a otro episodio de Omega Podcast. Hoy yo estoy bien acompañada aquí. Estoy con mi mamá, estoy con la pastora Berito y Francia. Así que hoy día vamos a tener una conversación muy buena. Francia, coméntenos un poquito de qué vamos a estar hablando hoy día. Claro que sí. Hoy vamos a estar hablando acerca de redescubriendo mi propósito con el paso de los años. Qué tema tan interesante, ¿verdad? Ahora, con el paso de los años, el tiempo va dejando huellas. Cada vivencia se va convirtiendo en una experiencia, siendo que durante nuestro tiempo de vida constantemente estamos tomando decisiones. Decisiones buenas, decisiones acertadas, pero también decisiones malas. En nuestra vida podemos a veces estar viviendo momentos muy felices, momentos lindos, pero también hay de esos momentos que son dolorosos, momentos tristes, momentos que tal vez quisiéramos olvidar. Y en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, hay etapas que nosotros quisiéramos que nunca se terminen, ¿verdad? Wow, Cuando es somos verdad. jovencitas, no quisiéramos que se terminen los 15 años, los 16 años, ¿verdad? Que no Pero pasen, también, que no claro pasen. que sí, pero también hay etapas o épocas en nuestra vida que no queremos vivirlas, que queremos que se terminen desesperadamente, porque hemos pasado situaciones muy difíciles, hemos tomado decisiones que nos lamentamos hasta el día de hoy. Pero yo Wow. quiero que sepan que el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar el presente. Y solo tu presente puede cambiar tu futuro. Qué interesante, qué interesante. Vamos a estar hablando hoy día entonces del paso de los años y todas las situaciones que vivimos. Berito, si nos quieres comentar algo de eso que está hablando Francia. Bueno, sí, realmente cada etapa de vida debemos de aprender como a disfrutarla, a saber en qué momento estoy yo parada en ese tiempo, ¿no? Qué edad tengo, si en ese momento soy tal vez estudiante, soy hija, y al pasar de los años ya paso a formar una familia, a ser una persona profesional. Va cambiando mi etapa de vida. Entonces, eso cómo podríamos nosotros hoy ahí conversarlo para poder traer este tema de poder redescubrir el propósito? Bueno, les cuento que yo estuve leyendo un artículo muy interesante donde nos dice que la vida de una mujer se la compara con las estaciones de la naturaleza. Es así que nuestra primera etapa, nuestra primera estación vendría a ser la primavera. Y es en esa primera etapa que ustedes pronto me pueden decir, bueno, ¿y yo en qué etapa estoy? Déjenme decirle que esa primera etapa va desde los 10 años hasta los 25 años. Ah, primavera, definitivamente. Ahí estamos todos nosotros. La primavera es donde florece todo, ¿verdad? Florecen los sueños. Nosotros cuando vemos a un chico que de pronto nos gusta, suspiramos, ¿verdad? ¿Cuántas vivieron esas etapas, esos momentos tan lindos? En la primavera o en la juventud es donde yo soy la mejor semilla. Soy la mejor semilla para poder permitirle al Señor que siembre a lo largo de mi vida. Soy esa mejor semilla porque tengo la juventud, tengo la fuerza, las ganas, la vitalidad, donde le puedo dar todo al Señor. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿verdad? Antes de que vengan los días malos y los años en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, en la juventud a veces cometemos errores, tomamos malas decisiones, queremos vivir, pero al límite. No sé ustedes, pero yo soy muy temerosa a todas estas cuestiones extremas, pero hay jóvenes que son tan arriesgados que quieren vivir todo al máximo, se lanzan del puente, practican deportes extremos. Yo no, pastora. Podríamos decir que en esa etapa es donde más errores cometemos, porque a lo largo de la vida siempre cometemos errores, pero en esa etapa los errores también como que se justifican un poco, está aprendiendo, está creciendo y debemos como que ser también un poco de benévolos cuando los errores en esa etapa. Por eso es que también el ser humano debe saber enfrentar sus errores en cada etapa también de la vida, creo yo, no sé. Sí, un consejo podríamos darle vida, Berito, a aquellas mujeres que nos están oyendo, que son jóvenes, entre 10 y 25, ya siendo sinceras, nosotros no, pero esas jóvenes que nos están oyendo entre 10 y 25 años, ¿qué consejo le podríamos dar según ese pasaje de Eclesiastés? Bueno, yo creo que realmente poder analizar un poquito en el lugar donde se encuentran y como aquí decía Ada, poder
aprender, es una etapa de aprendizaje y podemos aprender rodeándonos de personas que nos puedan enseñar, rodeándonos de personas que podamos ver que tienen algo bueno para nosotros. Aparte, también buscar la sabiduría de parte del Señor, que la encontramos en la palabra. Me encanta como, pastor, usted siempre dice, yo en mi juventud leía, gracias aquí a su mami, le enseñó que pueda leer un proverbio diario, y es ahí donde obtiene sabiduría, y es en esa etapa, ¿verdad? Desde la juventud, en donde vas aprendiendo sabiduría para poder decir, voy a actuar de esta forma. Pero me encanta cómo pudimos acoplar lo que dijo mi mamá. Dijo que es la etapa donde más errores se hacen, y qué interesante saber que es en la etapa entonces donde más sabiduría podemos pedirle a Dios. Yo me recuerdo personalmente que en esa etapa fue donde me hice novia, donde me casé, y una oración que yo siempre le decía a Dios era: Dios, dame sabiduría para poder hablarle a mi esposo, sabiduría para, y esa palabra clave me encantó. Entonces ahí tal vez a las mujeres ser esa semilla, esa sabiduría que podemos encontrar de parte de Dios. Si puedo yo, recordando esos años, acotar algo también, aparte de la sabiduría, es el gozarse, el disfrutar. Yo creo que la capacidad de esas jovencitas que están en esa etapa de primavera, de poder disfrutar. Dice aquí, acuérdate de tu creador antes que vengan los días malos. Yo creo que más adelante vamos a estar hablando de esos días malos. Yo hasta el día de hoy le pregunto a Dios, le digo: Señor, ya llegan los días malos. Y yo tenía ese versículo muy presente cuando yo era joven, ese versículo que usted trajo, Francia, y yo servía a Dios con todo mi corazón, y yo servía a Dios con todas mis fuerzas. Y no es que ahora son los días malos, ahora vamos a hablar más adelante de los propósitos que ahora tenemos como esposas, como hijos, claro. Pero sí es diferente cuando tú puedes servir a Dios con la fuerza de tu juventud, sin tener tantas responsabilidades. Pero disculpe, pero en este tiempo también es muy importante recalcarle a las jóvenes que nosotros tenemos que tener como modelos a seguir, y eso también es muy importante. ¿A quién seguimos? ¿Quiénes van a ser esos mentores? Ya sea que estén directamente con nosotros o lo veamos, porque hoy día hay tanta información, tantas cosas en las redes, y las jovencitas se inclinan por uno u otros patrones que realmente no son edificantes. Entonces, es bueno también en esta etapa saber de quién yo voy a aprender, qué cosa voy a aprender. La sabiduría a través de la palabra. Por eso es importante la palabra, que bien es. lo mencionan, ¿no? Acuérdate de tu creador. Entonces, los días malos, en la juventud, tomamos, como decía Dita también, malas decisiones. No sé, tal vez nos acostamos con nuestro enamorado porque creemos que nos ama y ese es el hombre de nuestra vida, y cometemos errores. Pero si nosotros desde la juventud, desde temprana edad, buscamos al Señor, seguimos ese manual que usted hablaba, ¿verdad? Van a ser las aflicciones mínimas. Wow, no vamos buenísimo. a tener muchas aflicciones. Buenísimo. Porque vamos a hacer las cosas cumpliendo lo que el Señor nos está mandando en su palabra. ¿Qué tocaría después de la primavera entonces, Sí. Berito? Yo creo que luego de que van pasando esos años de primavera, aunque uno dice quisiera vivir en eterna primavera, pero no es así, porque tenemos que avanzar ahí con los años, viene una etapa que creo que es el verano. Creo que todos disfrutamos acerca del verano, en donde sale el sol, en donde lo juntamos un poquito y pensamos tal vez como que en vacaciones, pero no es así. Realmente esta etapa que viene a ser más o menos desde los 25 hasta los 45, ¿verdad? Todavía están Es esa etapa verano. en donde yo creo que requiere de mucho trabajo, ¿verdad? Ya tengo esa semillita, pero es una época en donde yo tengo que empezar a trabajar, porque empiezo a echar raíces. Porque ya no estoy tan jovencita, ya soy una persona más madura, entonces tengo que echar esas raíces, y eso requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere cuidado. Es como que esa preparación de mi tierra en donde yo ya pongo mi semilla y empiezo a trabajar. Entonces, al pasar de los años, realmente creer que lo que yo estoy viviendo y estoy trabajando tiene un propósito. O sea, ya no vivo mi vida como que, ay, ¿qué voy a hacer? Creo que ahí es donde ya sabemos cuál es nuestro propósito y empezamos a trabajar en ese propósito, empezamos a trabajar en las diferentes situaciones de la vida, en el trabajo, en la casa. Y algo importante es ver que en esa época en donde nos esforzamos mucho, porque requiere de esfuerzo el poder echar raíces, saber que nuestras raíces, ¿dónde las vamos a poner? ¿O dónde las vamos a plantar?
¿De dónde nos vamos a nutrir? ¿De dónde nos vamos me encanta como dice la Biblia, que el hombre bueno es como aquel que se planta y que echa sus raíces y que viene el río, viene el tiempo difícil y no va a caer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor es quien nos nutre, quien nos sustenta. Entonces, Así esa es como que esa etapa de la vida en donde tenemos que Sí, empezar yo creo que en el a verano disfrutar. también es, como usted decía, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que atender al esposo, tenemos que atender a los hijos, los que tienen niños en la escuela, en este tiempo que están ya en edad escolar. Ya me imagino levantarlos, andar atrás, que lávate los dientes, que vístete, que ven para peinarte. O sea, es un labores fuertes que se tienen en el verano. En esta etapa se trabaja muchísimo y a veces pueden llegar frustraciones también, porque cuando a mayores responsabilidades, mayores situaciones se presentan en la casa, porque si ya no está sola, ya no está jovencita, ya tiene su familia, tiene sus hijos, tiene mayores responsabilidades y mayores gastos también. Y se pueden dar problemas económicos, problemas con los hijos que entran en ciertas etapas que hay que saber cómo guiarlos. Entonces es una etapa bastante larga, pero es una etapa que debemos de disfrutarla. Pero también, como decía la pastora Berito, en esta etapa ya tenemos como un propósito. Si nosotros estamos caminando con el Señor, ya debemos aprender o haber reconocido para qué nací, para qué estoy en esta tierra, ¿no es cierto? Francia hablaba de esposo, hijos, pero no todos tienen esa bendición de tener un esposo, de tener hijos que criar, pero sí hay propósitos, quiere decir, tener esos hijos. Algunas personas a sus emprendimientos le llaman hijos, ¿no es cierto? A los hijos espirituales. Hijos espirituales, pero ya enfocarnos y saber para qué nací, dónde estoy, dónde voy a caminar y con quién voy a caminar. Entonces, sí, nosotros en esta etapa ya tenemos que tener bien definido qué es lo que Dios quiere con nosotros. Algo que dijo la pastora Berito era que echar raíces. Entonces yo cuando veo echar raíces, yo me imagino toma de decisiones. Muchas veces son tomas de decisiones acertadas, formaste tu familia, pero muchas son decisiones que lamentablemente, como tú dices, mami, no todo el mundo tiene la bendición de estar con un esposo tal vez te tocó atravesar un divorcio en esa etapa, echaste raíces, pero lo importante para las mujeres que nos están oyendo, que están en esta etapa de la vida, es saber que siempre podemos volver nuestra mirada al Señor, que el mejor lugar para echar raíces, más allá de las decisiones que hayamos tomado, el mejor lugar para echar raíces es junto a las corrientes de agua, que es la presencia del Señor. Así que ahí las mujeres que nos están oyendo hoy día, que tal vez tú digas, sí, no fue mi mejor verano, no tomé las mejores decisiones, nunca es tarde para volver nuestra mirada al Señor, para volver a echar raíces en el lugar correcto. Y siempre el mejor lugar va a ser de la mano de Jesús. Él es el que tiene los mejores propósitos para nuestra vida. Y más allá de lo que hayamos pasado, más allá de las cosas que tal vez podemos decir a esa etapa de la vida no me salieron tan bien, saber que siempre hay una nueva oportunidad de parte de Dios. Amén. Así es, pastora. Y el texto que usted justamente citaba está en el Salmo 1, el verso 2 y 3, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, echa raíces, no importa la situación y las dificultades que se pasan en cada etapa, ¿verdad? Pero aunque es una etapa de mucho afán, pero si nosotros venimos al Señor, confiamos en el Señor, Él nos va a levantar y no va a permitir que nosotros nos quedemos caídas. Él siempre nos va a levantar. Me encantó que decía que da su fruto en su tiempo. Las mujeres somos diseñadas para dar fruto en todo tiempo. Y hoy es un buen día para levantar el ánimo, para volver a creer que tenemos mucho fruto que dar todavía. Así es, Así que pastora. vamos recién por la mitad. Ya vimos la primavera, vimos el verano. Y pensando en ese su hoja no cae, me toca a mí hablar del otoño, donde la hoja sí cae. Y pensando en el otoño, pensando en ese tiempo ya de 45 a 65 aproximadamente. 65 años. Dios mío, todavía no llega el otoño, por si acaso, si alguien se está preguntando. Yo tampoco, por si acaso. Pero sí he podido ver muy de cerca a mi mami, por ejemplo, que estaba pasando el otoño en su vida. Y una palabra clave era evaluar y mirar hacia el futuro con nuevas determinaciones. ¿A qué voy? Por ejemplo, en la salud. Esta es la etapa donde uno se empieza a cuidar en la salud, donde uno empieza a hacer conciencia. Yo ya estoy acercándome y yo digo, wow,
cómo me tengo que cuidar ahora, uno empieza a hacer conciencia, uno empieza a tener ya la sabiduría del paso de los años, uno ya puede elegir más sabiamente sus alimentos y eso solo es un ejemplo, ¿verdad? Y así el resto de cosas. Pensando de que qué raíces habíamos echado, también uno ya viene en la época donde uno evalúa, fui tal vez muy aprensiva en ciertos temas, era muy rencorosa, por ejemplo, y te das cuenta de que el rencor no te llevó a ningún lado. Empiezas a ver que tal vez guardaste raíces de amargura, faltas de perdón, que te detuvieron de alcanzar esos propósitos que estamos hablando el día de hoy. Y es tan importante, si estás atravesando esa edad, como hacer una evaluación. Hacer una evaluación de qué es importante, seguir aferrándote o despojarte. De los 45 en adelante hasta los 65 que estamos hablando de ese otoño, donde uno deja caer, donde uno deja ir, es importante evaluarte hoy día y preguntarte qué tienes que dejar ir, a qué te aferraste que no era necesario. Yo, por ejemplo, A en ver, esa cuéntanos, etapa mami. fui abuela y siempre lo comento, mis nietos son algo hermoso, pero cuando me enteré que iba a ser abuela, realmente en ese momento sentí que ya llegué, ya no estaba en el otoño, que fui al invierno directamente. Entonces me pasó rápido. Entonces es lo importante, aprender a vivir cada etapa y no sentir ciertas cosas que vienen en nuestra vida, que nos toca vivir como algo negativo, como algo que no, y aprenderlo a disfrutar. Luego que lo disfruté, pero en el instante fue realmente, llegué al invierno rapidito, quiere decir. Entonces es importante eso de lo que decía Carla, porque de entre 60 y 65 también ya comienza la jubilación, entonces ya es como que también reorganizar tu vida, ¿qué voy a hacer si me jubilo? Voy a viajar, voy a ya sentarme, ¿qué voy a hacer? Muchas veces uno se pregunta, ¿qué voy a hacer después de que yo me Pero Claro, mami, una pregunta, o no sé si usted también en Francia, ¿alguien de ustedes puede identificar algo que diga, yo me aferré tanto a esto y había sido en vano? Y tú dices, la vida es más sencilla de lo que yo me la complicaba. No sé si alguien tiene tal vez algún testimonio. Bueno, tal vez uno está afanado en tener, que no es malo, pero a veces uno exagerado en tener todo en su lugar que nadie quiere, los nietos que no vayan a desbaratarle. Se afana tanto por... Bueno, conozco a alguien que tiene que tirarle el agua caliente a todo para desinfectar. Vive afanada, y eso no es vida. Eso. Los temas, entonces hay que dejar un poco. Yo creo que en esta edad también uno puede reconocer si ha guardado algún resentimiento que no le lleva a ningún Eso lado. yo quería comentar, ¿no? Que como usted decía, tenemos situaciones, resentimientos y como dice la palabra, dejando ciertamente lo que queda atrás, pero sigo adelante. O sea, no puedo seguir acordándome y viviendo con esa tristeza de lo que me hicieron, de lo que no hice, de que si en la etapa del verano ya no pude terminar mis estudios y voy a seguir con cierta amargura porque no logré desarrollarme en lo que yo quería hacer. Entonces, cada etapa, o sea, ya pasó. O sea, sigamos podría ser adelante. como una etapa entonces de poder analizar un poco mi vida, ¿no? como hacer un Porque ya, balance. ajá, porque tal vez estoy como que en la mitad, o sea, se podría decir ahí, y puedo ver si realmente no me estoy desviando del propósito, ¿verdad? Porque el tema ahí dice redescubriendo mi propósito, entonces puede ser que al pasar de los años nos olvidamos de ciertas cosas o tal vez las hemos dejado en pausa. Tal vez las hemos dejado en pausa por otras actividades y empezamos a decir, bueno, este es el tiempo de poder, como quien dice, soltar todo aquello que no me permitía como que avanzar o que me fue desviando del propósito por diferentes situaciones, ¿verdad? Tal vez puede ser, qué sé yo, en mi carrera uno propuso, qué sé yo, por decir, hacer una maestría y dice, bueno, ya ahora lo puedo hacer, o en nuestro hogar. Entonces, en diferentes situaciones de nuestra vida, poder analizarme y decir, bueno, ahora en adelante voy a hacerlo de esta forma. No sé qué... Yo estaba meditando, cuando vi el tema, estaba meditando precisamente eso, que decir, algunas veces, ahora que hay tantos reels, tantas cosas en las redes, y este mecanismo o lo que se vende es la autosatisfacción, quiere decir, estamos viviendo en una sociedad hedonista, que todo se centra en uno y no es realmente así lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque ya tengo un propósito, tengo que ir encaminado, pero yo no pienso que ningún propósito que tiene Dios para nuestra vida sea centrado en mí.
debe ser centrada primeramente en Él y segundo, en el propósito siempre de bendecir a las demás personas. Quiere decir, no soy yo el centro de nada. Y ahora hasta la gente ya a la edad madura quiere comenzar dizque, a vivir lo que no vivió en su juventud. Y ahí es uno de los errores Claro. que también Debemos cometemos. de tener, de comprender que nos convertimos en pilares en nuestra familia, pilares en nuestra Sociedad. sociedad, ¿verdad? Esos pilares que debemos enseñarles a nuestros hijos, Ejemplos, ¿no? Ser ejemplos de vida, principios éticos, morales, ¿verdad? O sea, estamos para eso. Ya estamos en el otoño, ya tenemos más tiempo para dedicarle más a los nuestros. Pero me encanta el versículo que usted leyó a Francia, porque decía que olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Significa que en esa etapa hay muchísimas cosas más que Dios todavía tiene para nosotros que están por delante. Yo creo que la vida del ser humano es como ese versículo que dice que la vida del justo es como la luz del aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo creo que ese día perfecto es cuando estamos en la presencia del Señor. Mi mamá siempre dice que ella le pide al Señor morir en buena vejez. Y los años, la largura de los años es una bendición de Dios. Amén. Es una Así bendición de es una vida, es un bendición. regalo de Dios. Y realmente si estamos atravesando por esa etapa, saber que los años que están adelante es como decía el apóstol, me extiendo a lo que está adelante. Hay muchísimo más que el Señor quiere hacer con nosotros en los años que tenemos por delante, como usted decía, para nuestra familia, para la iglesia, para la sociedad. Y en esta etapa, pastora, hay muchas mujeres que emprenden, tienen sueños y ahí, como ya tienen un poco más de tiempo para ellas, pueden retomar estudios, pueden viajar, o sea, hay más tiempo para hacer, Como mi mami ahorita. claro, disfrutar. Sí, Entonces, es como que ya llegamos al invierno de la vida, ¿no es cierto? Cuéntenos cómo es Bueno, esa etapa. la etapa que dice que es a partir de los 65. Yo este año acabo de cumplir 65 y por lo que le doy gracias a Dios de haber llegado al invierno de la vida y llegado bien. Quiere decir, yo me siento sana, me siento con vitalidad, me siento como para seguir avanzando, pero como decía Francia, ¿qué más me toca? ¿Qué tengo que redescubrir? Yo le preguntaba el otro día al Señor, Señor, ¿hay algo ya en esta etapa que yo deba o pueda hacer? Y es claro, algo que todo ser humano debe entender, que cuando nació con un propósito, Dios no se lo va a cambiar a la vejez. Usted va a morir con ese propósito. Lo único que al rato de redefinir ese propósito es en esta etapa de vida, cómo debo manejar ese propósito, ¿no es cierto? Por ejemplo, me gustó el versículo que nos trajeron, que es Tito, segunda de Tito, donde está que ya las mujeres adultas, ¿qué nos toca? Nos toca ser mentoras, nos toca llevar a la siguiente generación a un temor a Dios, a llevar a la siguiente generación cómo llevar sus casas, cómo criar a sus hijos. Quiere decir, esta etapa realmente del invierno es pasar la posta, es dejar un legado. Eso lo veo así, quiere decir, a mí me toca ya en este tiempo, sí, está bien, dedicarme a hacer algo para mí, pero como yo dije en la anterior estación, no se centra en mí, se centra en qué yo puedo dar, qué puedo entregar, qué puedo dejar a la siguiente generación. Y el propósito con el que fui creada no va a cambiar. Eso es algo que está ahí. Yo estuve considerando un pasaje muy bonito del rey David, que en su vejez, él, después de todo lo que había hecho, dijo, no es bueno que el Señor habite en tienda y yo habite en casa, voy a hacerle un templo. Y Dios le dijo, lo que has tenido en tu corazón es bueno, pero yo no te creé para eso, yo te creé para que seas rey, para que tú tengas y vengas a liberar a tu pueblo, no para que hagas casa. Pero como has tenido este bien, tu hijo lo va a hacer. Quiere decir, eso para mí es el legado que uno debe dejar. Nuestros buenos sueños, lo que trae Dios a nuestro corazón. Y de acuerdo a la palabra, eso no trajo Dios al corazón de David. David lo tuvo en su corazón. Y el Señor dijo, yo nunca te lo pedí, pero es bueno. Entonces ahí podemos ver que sí tenemos un libre albedrío para manejarlo, para llevarlo y creerle al Señor. Y entonces,
¿qué hizo David? Proveyó de materiales y todo para dejarle al hijo para Fue que guiando. él construya el templo. Le dio instrucción de cómo debía hacerlo. Entonces, esa es la etapa que estamos. Crear un legado para la siguiente generación. Para eso estamos, creo que ya en esta etapa de la vida, en este invierno de la vida. Claro que sí, Ada. Como usted decía, estamos para enseñar a los jóvenes, para direccionarlos, encaminarlos, ¿verdad? Convertirnos en esos escudos espirituales, en esas barreras que estamos... Yo sé que en todas las etapas tenemos que estar orando por nuestra familia, nosotros que conocemos al Señor, por nuestros hijos, pero en esta etapa, más todavía, tomando el texto que usted hizo referencia de Tito, que le enseñemos a las más jóvenes a cuidar su casa, a cuidar a sus hijos. Entonces, encaminarlos desde pequeñitos, instruirlo en los caminos del Señor. Yo les comentaba que tengo 2 nietas y a mí me encanta ver cómo mis nietas pasan todo el tiempo adorando al Señor. ¿Por qué? Porque mi hija eso les enseña, eso les inculca y me imagino que en casa de ustedes igual. O sea, todo el día para ellos su círculo es la música cristiana, ver ese tipo de cosas. Me encanta, o sea, yo las veo y están adorando, qué hermoso. Y como vuelvo a retomar lo que le decía hace un momento, ser esos escudos espirituales, ser esas intercesoras, estar, porque nosotros con todo lo que a lo largo de la vida hemos aprendido, tenemos más experiencia, tenemos conocimiento, estamos más apercibidos y les podemos dar el consejo, cuidado, mira que si tú haces eso puede pasar, ¿sí o no? Tenemos ya ese conocimiento, estamos como esas águilas, ¿no? Pendientes, viendo dónde está. Sí, yo en mi casa puedo dar ese testimonio porque mi mamá, ella era la que siempre me llevaba a mí cuando yo estaba en la primavera de mi vida, ella me llevaba a servir a Dios. Ella era mi chofer, me llevaba, me esperaba todas las horas que sean necesario para que yo sirva en el grupo, en el servicio, en la iglesia. Y ella estaba ahí conmigo y ahora yo veo ella cómo lo hace con mis hijas. Mi mamá es la que trae a mis hijas a que sirva porque nosotros tenemos que ir a otro campus. Y yo veo cómo el propósito de mi mami ahora se ha extendido, lo que hacía conmigo lo hace con mis hijas. Así que te honro por eso, mami. Muchas gracias por estar aquí hoy día. Es mi propósito, para eso Dios me creó. Entonces yo no voy a reinventar nada a esta edad de la vida, simplemente extenderla a la siguiente generación. Y para poder ir cerrando ahí, me encanta cómo empezamos en la primavera con las jóvenes, terminamos en el invierno de la vida con las mujeres sabias que enseñan a las jóvenes. Entonces, si se dan cuenta, es como un círculo. Así es. Es un círculo Se porque conecta. lo podemos unir la sabiduría de las mayores con la necesidad de sabiduría de las más jóvenes. No sé si quieres cerrar con algo, Berito, para despedirnos. Bueno, hoy. y es así, lo más importante es que podamos disfrutar en cada etapa que estamos y sobre todo, como dice la palabra, que podamos encomendar al Señor, encomendar nuestros planes, encomendar incluso hasta nuestro afán, porque Él es quien nos va a direccionar siempre. Buenísimo. Muchas gracias, Sí. Francia, hoy día por todo. Gracias, mami. Gracias, Berito. ¿Quería decir algo, Gracias, Francia? Sí, justamente que disfrutemos la etapa, que no querramos saltarnos la etapa que estamos viviendo, ni querramos otra etapa que no nos corresponde todavía. Buenísimo. Qué buena así forma de es. cerrarlo, ¿verdad? Cada Sí. uno identificando dónde está y hay que vivirlo al máximo. Amén. Así que nos vemos en un próximo episodio de Omega Podcast.